la salud mental y las drogas frente al COVID-19. La ansiedad, el estado bajo de ánimo, el estrés, el miedo, la frustración, el aburrimiento, por supuesto que son precipitados por el famoso coronavirus, con restricción de los movimientos, pérdida de conexiones sociales presenciales, pérdida o peligro de perder el empleo, miedo al contagio, preocupación por la falta de acceso a necesidades básicas como medicamentos, alimentos o agua. Son algunas de las características que implican directamente y muy fuertemente a la salud mental de nuestros conciudadanos. Es normal que tengamos miedo a la incertidumbre, a pesar que si algo no es seguro en esta vida son los cambios y los imprevistos. Pero ¿quién iba a esperar un imprevisto de esta magnitud? La incertidumbre, nos guste o no, ha venido para quedarse. Negarlo y querer vivir en la antigua realidad no es ningún tipo de negocio. Por eso vamos a hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre los problemas mayores de salud mental y qué podemos hacer. Y vamos a aproximarnos a la idea de la resiliencia comunitaria. Así que, por un lado, en el 100% de la población hay un sentimiento intenso de ansiedad, de preocupación y miedo acerca de que algo está afectando nuestra vida. Todos tenemos cierta ansiedad en estos momentos. Y durante esta pandemia, por supuesto, hay ciertos estados de ansiedad que sobrepasan lo que llamamos la ansiedad normal. Hay una ansiedad normal y otra que podríamos llamar patológica. Hace justamente un año, un estudio de investigación realizado acá en Argentina por el estudio de epidemiología en salud mental, decía que la ansiedad representaba la patología mental más frecuente en los argentinos. Más del 16% presentaba trastornos de ansiedad estructurados, tipo trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, es decir, ya estructurados, fobias estructurados específicamente. Y hoy podemos decir que estos cuadros específicos de ansiedad, de sobrepasarse la ansiedad normal, llegan al 30-35%. Y por supuesto, el 100% padecemos cierto incremento de la ansiedad. Este tipo de ansiedad interfiere en las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados a veces, provocan miedos muy grandes y incluyen todos los síntomas que sabemos, el nerviosismo, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo a qué va a pasar. La idea es que es uno de los cuadros de salud mental más representativos en este momento de la pandemia. Por supuesto, es el estrés también tiene que ver con un periodo de tensión psicológica. En este momento las personas se sienten constantemente amenazadas y conduce esto también a un estrés general. Es una situación de estar abrumado totalmente y el cuerpo desencadena respuestas o situaciones de estrés como la respuesta típica, tradicional, de lucha y de huida. Cuando se siente amenazado, la persona responde con energía extra para luchar o huir. La mayoría de las veces se observa la respuesta de lucha
o de huida con una amenaza inmediata a la autopreservación, como cuando una persona es agredida física o verbalmente en forma muy seria. Por supuesto, los síntomas del estrés que compartimos en esta pandemia tienen que ver con el miedo y la preocupación sobre la propia salud y la de los seres queridos, el miedo al contagio, cambios en el sueño. En un gran porcentaje nos encontramos con gente que tenía un sueño normal, digamos, y empezó a tener algún tipo de dificultades, de insomnio, de trastornos del sueño. El empeoramiento de problemas de salud que anteriormente tenía, el aumento del uso de alcohol, tabaco y otras drogas. Se ha hablado de estudios que se han hecho en este momento de que hay un 30% de mayor consumo de alcohol y otras drogas. Otro cuadro muy común es lo que tiene que ver con el estado depresivo. La depresión es más que un sentimiento pasajero de tristeza. Todos tenemos momentos de tristeza, llamaríamos a esto una depresión reactiva a todo esto, a todo lo que nos incumbe, a todo lo que nos restringe. Pero se puede dar también la estructuración de un cuadro depresivo con sentimiento de tristeza persistente, apatía, abulia, tiene cambios en los hábitos personales normales, se observan síntomas nuevos y aumentados de alguna enfermedad, cambios en el sueño, alimentación, falta de interés en cosas que antes le parecían atractivas y pensamientos de muerte. Y a veces podemos llegar a ideas de suicidio. Y lo otro que tiene que ver con estas pandemias y los cambios y su influencia y su impacto en salud mental tiene que ver con el uso de las sustancias psicoactivas, alcohol y drogas. Un estudio reciente de hace unas 2 semanas de la Universidad Nacional de Córdoba reveló que el 73% afirmó haber consumido sustancias psicoactivas durante la cuarentena. El ranking de consumo, por supuesto, lo lidera el alcohol, seguido por la nicotina, la marihuana y los psicofármacos. Además, otro dato de esta encuesta es que el 20% de la gente reconoció haber violado la cuarentena para poder conseguirlos. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos? Por supuesto que los psiquiatras, los psicólogos, que estamos acostumbrados a afrontar estas situaciones desde nuestras propias experiencias psicoterapéuticas y desde las distintas escuelas de psicoterapia y de psiquiatría, tenemos una función, un rol muy importante. Pero quisiera acá, aparte de poner el énfasis en cómo trabajamos y cómo tratamos de ayudar a estos síntomas, quisiera poner el énfasis en lo que hoy en día se llama la psicología positiva, cuyo objetivo es el estudio de las fortalezas, del estado de ánimo óptimo que puede tener la persona cuando se encuentra con algún tipo de adversidad. Entonces, no solamente poner énfasis en cómo ayudar a la depresión, a la angustia, o poner medicación, sino ver de qué manera podemos aplicar conceptos y técnicas de la psicología positiva para recabar, para darnos cuenta de las fortalezas que tenemos todos. Habitualmente, y según estudios muy serios realizados hace 20 años, todos tendríamos 24 fortalezas. De esas 24 fortalezas a veces funcionan 3, 4, 5, 6. Y a veces no sabemos o pensamos de que no tenemos. Pero efectivamente
las fortalezas se pueden aprender. Y esto es lo interesante. Todo lo que tenemos que aprender en esta crisis de pandemia y que tiene que ver con las fortalezas para poder enfrentar la adversidad. ¿Cómo se llama esto? Resiliencia. La resiliencia es la capacidad para afrontar las adversidades, poder neutralizarlas y salir enriquecido. Entonces, por un lado, hay resiliencias personales de cada uno de nosotros, pero también vamos a hacer una referencia a la resiliencia comunitaria. Con respecto a cómo nos ayuda a ser, o qué nos ayuda a ser resilientes. Por un lado, un aprendizaje continuo. El cerebro aprende con mucha facilidad lo que después le cuesta desaprender. Cada nueva experiencia se convierte en un aprendizaje. Entonces, es importante conocer, saber cómo funciona nuestro cerebro para aprender más y mejor. Y, como decía antes, la fortaleza para afrontar las adversidades también se pueden aprender. Y en estas oportunidades son cuanto más posibilidades tienen de que las podamos poner en funcionamiento. No podemos modificar los acontecimientos, pero sí podemos decidir qué actitud vamos a tomar ante ellos y hacernos las preguntas que nos ayuden a cambiar la mirada. O tenemos una actitud de espera, bueno, ya va a pasar, o cuánto va a durar, o pensamos, bueno, esto va a pasar, y después, ¿cómo va a estar mi cabeza? ¿Cómo va a estar mi cerebro? ¿Qué proyectos voy a tener? Porque como se dice, ya no va a ser lo mismo. Otra característica que nos ayuda es esto de pensar, tener una mirada esperanzadora, rediseñar nuestros trabajos. Ahora, un gran porcentaje, nosotros los psiquiatras, los psicólogos, estamos trabajando en telepsicología a través de virtual. Y bueno, ¿cuánta gente, un 60-70%, ha podido reciclar lo de su trabajo habitual en teletrabajo? Una fortaleza muy importante es la posibilidad de expresar gratitud. En este caso, expresar gratitud por toda la gente que nos cuida, por el personal de salud que está en un mega riesgo permanente, por la actitud de un vecino que me ayuda y que si no puedo salir o me tengo que quedar adentro, me puede hacer una compra. Expresar gratitud es fundamental en la vida, pero más en estas situaciones. Por supuesto, conectar con la creatividad. ¿Qué hacemos? Buscamos dentro de nuestra posibilidad expresiva, artística, algo que nos sirva, que nos oxigene, que nos dé cierto fluir. Fluir en el sentido de la psicología positiva es poder pasar momentos gratos, entretenido, y sentir que, el tiempo se me pasa volando. Esto es una de las características que hay que buscar en estos momentos de tanta incertidumbre, en que las personas encuentren a ver con qué pueden fluir. Por supuesto, cuidarnos, hacer ejercicios regularmente, meditar, ejercicios de respiración, alimentarnos bien, practicar el humor. A pesar de la situación, siempre con el humor las adversidades son más procesadas, más oportunamente, con un poco de humor. Y lo comunitario toma un vital protagonismo, porque la capacidad de dar y de recibir afecto es la principal fuente de la resiliencia. Entonces, hay que formar círculos de empatía comunitaria, los círculos que nos van a permitir sentirnos un poco más seguros, capaces de explorar y capaces de defendernos ante el mundo hostil del virus.
cooperar, compartir y ayudar a los otros. Esto es también parte de lo que podemos ver en los que cosen barbijos, los que arman los elementos para cuidado de los médicos y de la gente, los que ayudan a la gente mayor y a las personas vulnerables, o incluso a veces solamente los que escuchan al otro. Esto es de mucha importancia y forma parte de la resiliencia personal. Pero también tenemos que decir algunas palabras sobre la resiliencia comunitaria, que es la capacidad de sobreponerse ante esta situación adversa e incluso salir fortalecido de alguna manera. Ya dijimos que hay una resiliencia personal, que es de cada uno, hay una resiliencia familiar, que incluye a los integrantes de la familia, hay una resiliencia institucional de distintos grupos institucionales y hay una resiliencia comunitaria donde estamos todos incluidos. Se refiere entonces la resiliencia comunitaria a la capacidad del sistema social para responder a las adversidades, para desarrollar y fortalecer los recursos que ya tenemos, pensar, inventar los recursos que necesitamos y ver cómo nos vamos a reorganizar. Entonces, hay mecanismos de compensación de esta resiliencia comunitaria que sabemos se construye día a día, que hay que seguir las medidas preventivas establecidas a nivel oficial, hay que realizar consumos responsables, incorporar un enfoque de derechos humanos y comprender que las estadísticas que se reportan no significan solo números, significan personas. Por lo tanto, una cuestión fundamental es poder empatizar con las personas que han enfermado y con sus familiares, así como las que no pueden realizar el confinamiento en sus hogares debido a la situación económica o a la situación de necesidad laboral. Por eso tenemos factores que favorecen a la resiliencia comunitaria y también tenemos características para fortalecer nuestra capacidad resiliente en estos tiempos. ¿Cómo ser? Reconocer nuestras emociones y expresarlas, buscando la mayor asertividad posible en nuestras acciones, distribuyendo las tareas del hogar, haciendo la rutina en la casa para el encierro y el cuidado para evitar sobrecargas físicas y emocionales. Consultar las fuentes oficiales de información y evitar lo que llamamos la infosicación, que es tantas noticias que tenemos todo el día de la radio, de la televisión, de los diarios, y tratar de quedarnos con noticias confiables, concretas, no más de media hora, una hora por día, porque si no entramos en esa pandemia de información que nos hace mucho mal y que nos genera estas cuestiones de extrema ansiedad. Y también hablar con datos confiables y lenguaje claro a todas las personas que integran nuestra familia, lo cual también incluye a los chicos y a los adultos mayores. Por lo tanto, la resiliencia comunitaria tiene el objetivo de cultivar estas redes de apoyo con el vecindario y amistades y compartir actividades con las personas de mayor riesgo. Por eso, ante esta incertidumbre, lo importante es, aparte de asistir o de contener las problemáticas emocionales concretas, como el exceso de ansiedad, la depresión, el estrés, también tenemos que tratar de fortalecer nuestras habilidades
nuestras fortalezas que van a posibilitar que enfrentemos esta adversidad, que la podamos manejar, maniobrar, neutralizar y que salgamos enriquecidos de esa experiencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer un aporte en estas épocas difíciles, ¿no? de COVID y de cuarentena, a este tema que tiene que ver con la salud mental, las adicciones y cómo nos afectan, pero también tratando de dar un mensaje positivo, ¿no? De poder aportar algo para que en esta época también podamos encontrarnos con nosotros mismos, que es algo que nos cuesta siempre, ¿no? No solamente a las personas que en este momento están padeciendo algún problema adictivo, sino que a todos a veces tratamos de escaparnos de ese sentir, de cualquier situación de dolor. Y esta cuarentena, bueno, de alguna forma que va llevando a que haya un cambio de estilo de vida, ¿no? Porque nadie está teniendo el mismo estilo de vida que tenía antes. Y también todo lo que tenga que ver con todo este laboratorio nuevo, de nuevas emociones. Continuamente aparecen diariamente nuevas emociones que en todos van atravesando de una forma u otra, ¿no? Y en el caso de aquellas personas que ya tenían una predisposición o una vulnerabilidad para cualquier tipo de adicciones o adicciones previas, lo que se está viendo mucho estadísticamente es que están aumentando algunos tipos de adicciones, por ejemplo, la adicción al alcohol, a los psicofármacos, al tabaco, la adicción al juego, a los juegos de azar por medios online. Hemos visto que las estadísticas están determinando que están aumentando. No solamente que están aumentando en cantidad de consumo, sino que también están complicando las relaciones interpersonales, porque en este momento hay, como les decía anteriormente, toda una posibilidad de vincularse con otras personas, familiares o amigos, de formas alternativas, que sería lo que es para eso, para todo lo que tenga que ver con el consumo de sustancias o adicciones comportamentales, sería como la vacuna, ¿no? El tema de saber que podemos contar, aunque sea online, con gente querida, con gente de la red de amigos, es fundamental. Y como les decía, bueno, lo que estamos viendo es que han habido un aumento en consumo de psicofármacos, sobre todo porque aumentan las emociones ligadas a la tristeza, a la ansiedad, esta sensación de sentir que está dando vuelta por ahí un virus, de lo cual uno se puede llegar a contagiar y que puede ocasionar una enfermedad grave o una muerte. Todo eso desencadena una serie de miedos que generan ansiedad, angustia, y que llevan a muchas personas a consumir más cantidad de psicofármacos que lo que habitualmente estaban consumiendo. También los cambios de hábitos, el hecho de quedarse hasta altas horas de la noche sin dormir, genera que después al otro día la persona necesite algún psicofármaco para dormirse o aumentar la dosis de lo que estaba consumiendo. Incluso también el tema de los jóvenes o los chicos que tenían alguna problemática ligada a los juegos de internet, ya sea por computadora o por consolas, en estos momentos se les hace a los padres un poco más difícil controlarlo, porque decir, bueno, antes sabían que buscaban actividades alternativas con las cuales poderles ofrecer para que se distraigan, pero ahora en este momento se les hace más difíciles porque también en una casa no hay tanta disponibilidad de lugares como para que puedan jugar. Entonces, o para que tengan actividades fuera del hogar. Entonces, está aumentando mucho y en los casos de los padres se les hace bastante difícil qué hacer para brindarles actividades alternativas dentro de esta situación de aislamiento social y aislamiento dentro de la casa. Pero bueno, por eso es que hay que tratar de conectarse con otros padres, manifestar las dificultades y buscar alternativas, que las hay, ¿no? Y alternativas para encontrarse dentro de la familia desde otro lugar. También vemos que han aumentado el consumo de marihuana, cocaína, sabemos que
la disponibilidad de estas sustancias sigue estando vigente. Pero en muchos casos, algún tipo de sustancia que está vinculado con los lugares bailables, como el éxtasis y todo eso, ha disminuido por el tema del cierre de esos lugares. Pero les decía que siempre hay que tratar de buscar, ante esta crisis, alternativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, como de cualquier tipo de adicción? Está relacionado al dolor, y ese dolor generalmente las personas que tienen las adicciones les es difícil conectarse con ese dolor. Y en este momento también vemos que aparecen alternativas, ya sea, por ejemplo, desde grupos por Zoom, actividades por Zoom, actividades ligadas a la música, vemos que continuamente están apareciendo alternativas, y desde ese lugar creemos que es un desafío para la familia tratar de buscar cosas en común, ¿no? Algún espacio, sobre todo para seguir vinculados, incluso con adultos mayores, con abuelos, abuelas, que son personas que también necesitan mucho en este momento el apoyo, y trabajar con la interconexión entre los adolescentes, por ejemplo, con los abuelos, en una dimensión distinta. Yo creo que es un desafío, y como les decía, sabemos que el diagnóstico de esta situación es complicada, sabemos que después en la post-cuarentena vamos a tener que estar preparados, porque muchas personas que son las que aumentaron la adicción o han tenido recaídas, va a tomar un tiempo, va a llevar un tiempo para que puedan volver a estar en un estado de mayor salud. Pero por eso es algo que lo tenemos que estar pensando desde ahora. Ahora sabemos que en algunas situaciones los tratamientos son por videollamados, por videoconferencias, y sabemos claramente que no es lo mismo un tratamiento desde esa forma. Pero antes que nada, sí planteamos que es importante que de una u otra forma intenten hacer un pedido de ayuda. Eso tema de cerrarse ante una crisis, que es lo que hace habitualmente un adicto, se escapa de la problemática, se escapa del dolor, no es algo que ayude, todo lo contrario. Es algo que encierra y empobrece y lo deja impotente, ¿no? Como para poder buscar alternativas. El ser humano continuamente, ante una situación, tiene que buscar alternativas. Yo creo que lo hemos visto en esta pandemia, que al principio era como que la gran mayoría estaba más bloqueada. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? Muchas preguntas y pocas respuestas. Y en la medida que fue pasando el tiempo, hemos visto luces alternativas, ya sea de miles de actividades que se ofrecían por internet, miles de grupos que trataban de alguna forma desde grupos de meditación de todo el mundo, o sea que también han aparecido cosas realmente muy positivas y muy interesantes que tienen que ver con estilos de vida saludable, con estilos vinculares muy sanos y muy creativos, muy innovadores. Yo creo que tenemos que tratar de, cada uno en nuestro lugar, tratar de ver de qué forma poder hacer un diagnóstico situacional continuo, porque eso es algo que va cambiando día a día, semana a semana, y buscar distintos tipos de vacunas. Si no se encuentra la vacuna para el coronavirus, sí tenemos que tratar de buscar una vacuna para prevenir todo este tipo de situaciones y tratar de estar preparados para ir, no solamente disminuir estas problemáticas adictivas, sino para estar preparados para una respuesta cuando la cuarentena termine, y muchas personas les va a costar volver a su vida habitual, ya sea por miles de factores, miles de variables, pero hay que tratar de amortiguar todo ese riesgo, todo ese costo extra que va a tener a nivel humano toda esta etapa que estamos viviendo. Pero bueno, por eso es que los invito a que estemos en contacto, que busquemos alternativas, que sepamos que de una u otra forma siempre hemos visto que la salida de las adicciones es totalmente posible, pero es importante que le demos una mano a esa persona que está atravesando una crisis, porque es muy difícil que esa persona haga una demanda en forma voluntaria en el momento, ¿no? En el momento de la crisis, esa persona solamente ve
eso que de alguna forma sirve para ellos en una forma muy corta, que es la adicción, y que después cada vez lo va llevando más a un proceso de deterioro individual, vincular, laboral. Entonces, por eso es importante saber que es importante poder tender una mano, ¿no? Y en los casos en los cuales aparece un familiar que tiene una problemática, tratar de pedir ayuda, pedir una ayuda a cualquier persona que de alguna forma ha atravesado esa situación y que está del lado de los que pueden dar una mano, ¿no? O a todos los profesionales que estamos trabajando para tratar de brindar una ayuda y una colaboración en esta problemática. Así que sabemos que es un momento difícil, pero sabemos también que es un momento de una oportunidad, porque en este momento continuamente aparecen un montón de imágenes, un montón de escenas que tienen que ver con lo afectivo, tienen que ver con lo auricular, y es un buen momento para reencontrarse con uno mismo y también reencontrarse de una forma distinta con los seres queridos. Así que los invito a que veamos esto, no solamente como una situación de dolor, una situación de hastío, sino también desde un lugar de la oportunidad que implica el reencontrarnos con nosotros mismos y con las personas que realmente son muy queridas también para nosotros. Bueno, un gusto, muchísimas gracias por esta invitación, por esta posibilidad, y esperemos que nos sigamos encontrando muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.